Buenas hermanos, mi nombre es Jorge Manuel Mena Tejada, vengo representando a la iglesia del Primer Templo Bíblico. El tema de hoy lo he titulado Las características del cristiano en medio de la prueba. Hermanos, les animo a que leamos Primera de Tesalonicenses 1 del 1 al 10, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Danos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, los seres humanos responden de diferentes maneras cuando se encuentran en diversas pruebas. Esto está muy relacionado con el fundamento que tengan en sus mentes y en sus corazones. La Biblia nos enseña ejemplos muy preciosos acerca de características que mostraron muchos cristianos en medio de tribulación. El apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Tesalónica con el propósito de fortalecer a los cristianos en su fe y que tuvieran seguridad del regreso de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que en este tiempo la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida por causa de la fe que tenían en él. La palabra tribulación, la cual podemos ver en el versículo número 6, que es la palabra griega dislipsis, la cual significa exprimir, apretar, tener sufrimiento por circunstancias externas. Tenemos que saber que la iglesia de Tesalónica estaba pasando por un momento gravísimo. No estaban pasando por un momento leve. Era un punto tan grave que sus vidas estaban en peligro. Sus vidas estaban en constantemente peligro. Pero a pesar de eso, ellos se aferraron al gozo que les daba el Espíritu Santo para resistir a las pruebas. Y eso es un ejemplo a los demás creyentes. Por eso la proposición de hoy, hermano, quiero que aprendamos que como cristianos debemos de caracterizarnos por dar un buen testimonio en medio de las diferentes pruebas, para que de esta manera podamos glorificar a Dios en todo. Hermanos, esta noche quiero que veamos las tres características que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses en el versículo número 3. Leámoslos nuevamente para que podamos entender claramente las características que el apóstol Pablo nos intenta decir. Versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 1 dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las tres características son, que nos dice el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Ahorita miraremos la primera, la cual es la obra de vuestra fe. No se debe prestar a confundir que la fe es una obra. El mismo apóstol Pablo nos enseña en Romanos 4:4, que dice de la siguiente manera: pero al que obra no se le da cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí el apóstol Pablo nos deja en claro que la fe no es una obra. Nos da la diferencia acerca de lo que es la fe y qué es la obra. Analíticamente son muy distintas, pero están relacionadas entre sí. ¿Cómo qué? Están relacionadas porque toda fe debe producir buenas obras, como enseña Efesios 2 del 8 al 10, que dice así. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La consecuencia de una fe en Cristo serán las buenas obras, porque cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y eso nos hace que nosotros demos buenos frutos. Y esos buenos frutos son las buenas obras que nosotros hacemos. Como segunda característica que Pablo nos quiere enseñar, miraremos el trabajo del amor. Pablo detalla que toda buena obra hecha tenía como motivación correcta el amor. Y no cualquier tipo de amor. El versículo 3 nos está hablando de un amor ágape, el cual significa amor, afecto o benevolencia. Y de esta manera Jesús motivó a sus discípulos que demostraran que lo amaban de esa manera, con un amor ágape. Como enseña Juan 14:15, que dice así. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor demostración de amor que nosotros le podemos entregar a Dios es obedecerlo a Él en todo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y la tercera característica que Pablo nos enseña y última es la constancia en la esperanza. Aquí quiero que veamos dos palabras claves, las cuales son la primera, constancia, la cual significa en griego hupomoné, que significa resistencia, aguante alegre, esperanzado, paciencia o perseverancia. Los cristianos sufrían persecución, pero ellos lo resistían con gozo. Este significado es muy difícil de entender para una persona que no ha creído en Cristo, que ya ha creído en Cristo, porque resulta muy confuso que el sufrimiento y el dolor nos produzcan gozo. Pero si fuera por nosotros, eso se quedaría así, por dolor y sufrimiento. Pero lo que nos da un gozo es el Espíritu Santo. Es el que nos da un gozo genuino. Cuando tenemos el Espíritu Santo, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, Él siempre nos va a producir un gozo genuino. Y aquí nos lleva a la segunda palabra, la cual es la esperanza. La iglesia de Tesalónica tenía su esperanza en Cristo Jesús. Ellos eran quienes estaban poniendo su total confianza en Él. Era el motor que hacía que su gozo y su confianza estuvieran plenamente en Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él prometió, Jesús, que estaría con nosotros el resto de nuestras vidas. Así como enseña Mateo 28:20 y como dice Apocalipsis 22:7-12, que dice, yo vengo pronto. Cristo estaba diciendo que Él venía pronto. Una promesa que nos ha hecho a todos los creyentes. Y por eso, esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener como cristianos. Saber que Cristo vuelve pronto, así como lo tuvieron de la iglesia de Tesalónica. Y para concluir, hermanos, esta noche hemos visto tres características que el apóstol Pablo nos ha intentado enseñar y que nosotros tenemos que intentar imitar. Las cuales son, la primera, la obra de vuestra fe. La segunda, el trabajo del amor. Y la tercera, la constancia en la esperanza. Hoy en día, aunque como cristianos padezamos muchas pruebas, tenemos la confianza de que Cristo nos da el poder de expresar y vivir nuestra fe, sin ningún temor a que nuestras vidas corran algún peligro. Sin embargo, nuestro testimonio como hijos de Dios muchas veces está muy lejos de poder honrar y glorificar a Dios como Él se lo merece. Por eso es necesario sembrar en nuestras vidas y en nuestros corazones la palabra de Dios, los principios eternos que tiene su preciosa palabra, para que de esta manera nuestra fe incremente y podamos resistir con gozo las diferentes pruebas que nos vengan en nuestras vidas. Y para que de esta manera podamos ser ejemplo ante las demás personas en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y esta noche, hermanos, les animo a que confíen en Dios, a que crean en su palabra, para que de esta manera podamos caminar juntos alumbrando con la luz de Cristo a los demás, a las demás personas en el mundo, así como lo hacían los de la iglesia de Tesalónica, fueron a enseñarle a las demás personas la luz de Cristo, para que podamos de esta manera poder glorificar a nuestro Padre que está en los cielos en todo lo que hagamos. Dios te bendiga.